hemos escuchado distintas voces y cada uno nos ha contado de su experiencia, de su objetivo. Por suerte lo que no hemos visto es una oposición cerrada. Nosotros venimos a presentar nuestro bloque esta propuesta que le reconoce derechos a los jóvenes de 16 y 17 años a poder emitir su voto a la hora de elegir los cargos nacionales. Diputados nacionales, senadores nacionales, presidente y vicepresidenta de la Nación. Cada vez que tengo oportunidad resalto que los legisladores que nos encontramos en esta Cámara o en la Cámara de Diputados no somos quienes para otorgar derechos, no somos nadie para otorgar derechos. Es lo que yo siento. Entiendo que la función ha sido creada y jerarquizada históricamente para que uno reconozca, si sabe, que hay segmentos de la sociedad que requieren de esos derechos para que los puedan tener cuando les corresponden. Pero no le estamos otorgando nosotros, no somos quién. En todo caso, hacemos esa responsabilidad que nos la da la voluntad popular para reconocer el derecho que le es intrínseco a las personas. Lo hemos hecho, por ejemplo, yo no era legislador, pero me siento parte de esta discusión, con el matrimonio igualitario. Es una manera intrínseca de un segmento de la sociedad que reclamaba por un derecho que le era propio y que el Congreso de la Nación en algún momento tomó la decisión de reconocerlo como tal y ya. Nosotros entendíamos que era tan profunda la discusión que llevábamos a cabo que era imperioso que esa discusión se diera con la cabeza fría, que esa discusión se diera en forma serena y que se los escuchara quien quisiera hablar, porque si bien se pensó desde el primer momento que esto venía amañado o con alguna cosa debajo del poncho, no era el interés ni de la senadora Corregida, que es la autora del proyecto, ni de quien ha tenido la oportunidad por la generosidad de la senadora de formar parte o ser coautor de esta decisión. Nos proponíamos entonces a trabajar sobre una propuesta que involucre a todos, porque esta Argentina con 212 años, visto en términos de la historia, es un país muy joven, muy poquito tiempo de transcurso. 212 años del primer gobierno patrio y esto nos obliga a ir tomando todos los días decisiones que nos hacen un poco más maduros, más consolidados como nación. Y por supuesto que uno mira el mundo, lo que se sucede en el mundo, y esto lo va tomando como ejemplo. Y en muchos de los casos, los países emergentes como los nuestros son los que dan la nota. Ha pasado con el matrimonio igualitario, ha pasado con muchas decisiones en la República Oriental del Uruguay también de esta característica. Países que han visto con un poquito más de sensatez lo que se va viendo en el mundo y que no anda diciendo gre para decir Gregorio. Toman las decisiones, van adelante, dan las discusiones en el ámbito adecuado y se aprueban porque gracias a Dios tenemos esa decisión a través de la democracia. Y esto es lo que intentamos hacer nosotros desde el primer momento. Y la Argentina lo viene haciendo. Lo hizo cuando sancionó aquel Código Civil que empezó a regir a partir de enero de 1871, estableciendo que se era mayor de edad cuando se tenía más de 22 años. Ese artículo 126 después se corrige por la 17711 en 1968, corrigiéndolo a los 21 años, y después este Congreso lo corrige por la 26579, llevándolo a que los jóvenes son mayores de edad a partir de los 18 años de edad. Todo ha sucedido sin ningún cataclismo, en ningún momento. Ha funcionado como tenía que suceder. Un país joven que va tomando decisiones, pero como no está desconectado del mundo, porque gracias a Dios esto vuela, va tomando información y de esa información se nutre para generarla y proponérsela a la ciudadanía que representa. No voy a hablar de la 17711 porque se sancionó en 1968, un gobierno de facto que no representaba a nadie, no me interesa. Pero sí me interesa la 26579. ¿Ha sido el senador Giustiniani, que es el autor del proyecto, un especulador que buscaba ventajas politiqueras? No, sería injusto. Si yo hubiese sido miembro de esta Cámara, lo hubiera votado con las dos manos la propuesta de la reforma, porque creo en eso. Con el alma creo en que el joven tiene que tener más responsabilidades, ir tomándola todos los días de a poco, en la medida que uno puede ir conociendo esos segmentos y reconociendo sus derechos intrínsecos. Sin embargo, a la propuesta de la senadora Corregido y quien le habla, una parte de la oposición se nos alineó inmediatamente en la vereda enfrente. Por pálpito, por las dudas, digamos, denunciando una teórica manipulación por nuestra parte.
minimizaron sin expresarlo expresamente, por razones obvias, la inteligencia y la autonomía de los jóvenes entre 16 y 17 años. Resultó muy chocante la intransigencia, la lentitud, el reflejo, la falta de reflejo, la denuncia vacía, sobre todo la incapacidad de priorizar los contenidos que estábamos tratando de ofrecer nosotros, aunque podían ser insuficientes, porque siempre en estas cosas sucede eso. Uno recaba información de la mejor forma que tiene cuando tiene buena fe en la búsqueda de la sanción de la norma, pero después faltan cosas que cuando uno va a tratar las consigue, se encuentran. Hay otros que se ponen a formular, a pensar por uno, a acompañarnos en el pensamiento por uno, y como no tenemos ninguna de segunda intención, bienvenido sea lo que nos aporten, como lo acaba de hacer el senador. Estuvo presente en esa audiencia el diputado Bustelo, sanjuanino, que ya fue mencionado, y yo tomé dos partecitas que me parecen muy importantes. Dice él: la tradicional concepción adultocéntrica define la adolescencia como un estado que hay que abandonar para volverse adulto. Frente a eso se suele adjetivar llamándolos incompetentes, incapaces, inmaduros. Ya lo hemos visto. Lo hemos visto en estos días, porque como quedaron todos pegados de la brocha y no sabían a dónde ir, había que empezar por algún lado, y el mejor lugar es oponerse a lo que hace el gobierno. Total, para dar vueltas siempre hay tiempo. Este tipo de argumentos que apreciamos durante todo este tiempo y que no nos venían a actuar, porque el objetivo era sentarnos a plantearlo. El día que comenzamos la primera charla, 5 reuniones se hicieron. En la primera charla que se empezó a hablar, alguien, que me parece que fue el senador Neidenós, que me dijo: ¿tenés algún dato? Le digo: sí, te lo doy. Lo tenemos con formato de dictamen con los 2 proyectos, porque no es un solo proyecto, son 2 proyectos que nosotros supusimos que podíamos trabajarlos en conjunto. En algún momento nos dimos cuenta que no correspondía, separamos el proyecto que nos importaba, que era el proyecto de menores, del proyecto extranjero, al que no abandonamos. Pero me parecía que eran 2 temas bien definidos y para dar 2 discusiones distintas de otra característica. Entonces, por eso los separamos. En estos argumentos que se virtieron estos días, todos iban de cabeza al voto calificado. Todos, absolutamente todos. Yo no tengo duda, Presidenta, que una vez que se institucionalice este derecho, que es intrínseco a los pibes de 16 y 17 años, nadie le saca nada. ¿Quién le va a tocar? ¿Quién le va a decir lo que tiene que suceder? Yo lo escuchaba al senador Juez, su preocupación por 2 personas que le decían que la venían a buscar con coche. Yo dudo que eso sea así, no porque diga que el senador mienta, sino porque Córdoba Capital tiene 1.100.000, 1.200.000 habitantes, dividido por 20 son 600.000 autos, a 300 pesos cada uno son 18 millones de pesos, y no creo que nadie esté dispuesto a ponerlo para llevar a la gente. Pero la realidad es que lo que dice él de la chica esa se llamaba, en lo establecido por Marcelo Torcuato de Alvear, la traición del cuarto oscuro. Espectacular definición. Digan lo que quieren, pongan lo que quieren, llévanla como quieren, pero cuando esté en el cuarto oscuro se produce la traición del cuarto oscuro. Elige al que quiere. Y esto es, bendito sea Dios, lo que nosotros estamos buscando. Igual que a alguien se le ocurra querer tocárselos. Porque los argentinos de 16 y 17 años en la Argentina ya vienen teniendo responsabilidades y algunos derechos, pero responsabilidades ya tienen, son imputables ante la ley. Lo decía la senadora Corregido. Si tienen autorización de sus padres, dice la ley de contrato de trabajo que pueden trabajar. Entonces tienen responsabilidades, las vienen teniendo, y nosotros creemos que a partir de esas edades, más o menos, es la definición de François del Toca, que va a decir el senador Cabancí, que no voy a competir con él, es un profesor de filosofía, yo no, un lector compulsivo, nada más que eso. El planteo que se está dando en estos casos es la cabeza. ¿Qué es lo que se piensa en ese momento? Y si psicólogos de semejante envergadura plantean esta propuesta es porque evidentemente alguien los ha estado estudiando. En este caso para Francia, pero yo no creo que tengamos mucho que discutir entre una cosa y otra. A lo mejor tenemos atrasos en términos culturales o de funcionamiento como estructura de Estado, pero yo no le tengo miedo a discutirlo de igual a igual, con lo cual creo que estamos más o menos en la misma situación. Participación de los pibes en las escuelas, participación en los movimientos políticos, participación en los partidos políticos, participación en los movimientos sociales, con lo cual lo que demandan es participación, es más participación, estar más presente en eso. Y al haber recuperado la política, porque después del golpe del 76, el esfuerzo sobrehumano llevado a la práctica por el neoliberalismo, el concepto de Washington y hasta los grandes pensadores como Fukuyama nos decían el fin de las ideologías, no hemos llegado a otro punto que el mismo. Porque los jóvenes de mi partido que discutieron en la
audiencia pública hicieron brillar esa propuesta del peronismo, pero también debo decirlo que los jóvenes del radicalismo hicieron brillar. No coincido con muchas de las cosas que se decían. Seguramente si uno lo debatiera tendría para tirarnos piedra media hora o una hora o 100 horas en el mismo lugar. Pero ¿sabe qué me place a mí? Ver los pibes ahí, venir y plantarse, y había que decírselo a los senadores en la cara las cosas que ellos sentían. Y lo sentían y me parece estupendo. Eso es lo que estamos buscando entre todos. Nadie tiene que hacerse nada a nadie. Generemos más participación que nos va a ir bárbaro. No coincido con lo que dijo el presidente de la FUA, no coincido con el que dijo el presidente de la Juventud Radical. Pero ¿sabe qué? Me llenaba de orgullo verlos parados, los pibes, planteándoselo a los senadores que fueron cucos toda la vida, de igual a igual. De igual a igual, señora presidenta. Ya no son objetos, son sujetos de la discusión política. Y ese es el lugar donde nosotros quisimos ir desde la primera conversación que yo tuve con la senadora Corregido. La Convención del Derecho del Niño hablaba del respeto a la autonomía progresiva. La 26061 hablaba que había que tener en cuenta las opiniones conforme a la madurez y el desarrollo. No somos los que lo inventamos, lo pensó esta Cámara, lo pensaron los legisladores que tuvieron antes que nosotros. Hemos soportado en estos días embate de toda característica. Uno, el mayúsculo, en el diario Perfil, una señora que se hace llamar filósofa. Es filósofa, madre de Dios, digo... Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica dice que la filosofía, corríjame, senador Cabanchik, dice que la filosofía es el esfuerzo del entendimiento humano para llegar a la verdad absoluta que es Dios. Con lo cual, si esta mujer es filósofa, yo soy albino, presidenta. Nos decía el ministro de Educación en su presencia en la audiencia pública que habían hecho una encuesta de asuntos culturales previa a la presentación del proyecto. Y que entre los jóvenes de 15 y 17 años, el 55% sostenía que ellos tenían vocación de ejercer el voto. Mire usted, nosotros no sabíamos de ese dato. Lo planteó el ministro de Educación delante de todos los senadores que estuvieron presentes. ¿Por qué lo entendemos como voluntario nosotros el voto? Y un poco lo decía el senador Juez. Porque también hay que hablar de mandatos en esto. Cuando sacaron los primeros días para agraviarnos, porque en definitiva hay muchos que el objetivo es agraviar al gobierno, decían solo el 10% quiere votar. Y yo decía, gracias, el favor que me estás haciendo. Es el 10% el que quiere votar, yo le quiero dar el derecho. Hay un 10 que tiene una franja del 10% de esos pibes, que deben ser 1.450.000, más o menos, lo dijo el doctor Tulio cuando estuvo presente acá. Yo quiero darle el derecho a esa gente porque es un segmento, no se lo doy yo, no se lo otorgamos nosotros, vuelvo a la misma, reconocer el derecho intrínseco que le asiste. Y nuestra intención estaba dirigida a ese punto. Pero veámoslo un poquito más profundo. Decimos, somos un país joven con 212 años de su primer gobierno patrio. ¿Qué pasó en los últimos 120, que es donde a nosotros nos interesa realmente ver cómo se han manejado los que han visto de antemano cómo ir reconociendo los derechos electorales? Natalio Botana, creador de Crítica, solía decir que la Constitución del 53 comprendía derechos civiles para todos, pero derechos políticos para pocos. Durante la segunda presidencia del general Roca, en 1899, 1891, 1901 y 1902, él manifiesta la necesidad de una nueva ley de comicios y le confía a su ministro del Interior, Joaquín B. González, liberal, digamos uno de los próceres, por llamarlo de alguna manera, con cabeza distinta que ha tenido este país y que uno no puede dejar de reconocerlo, y lo envió ese proyecto. Hablaba de circunscripciones uninominales, hablaba del voto para extranjeros con más de 22 años, 2 años de residencia sabiendo leer y escribir, agravaba las sanciones para los que cometieran delitos electorales, hablaba de un registro cívico permanente y no preveía que el voto fuera obligatorio. Se sanciona a fines de 1902 esa ley. Restableció los 18 años a regañadientes. Y se aprobó finalmente ese proyecto con las enmiendas que se metieron en las cámaras, que hizo desvirtuarlo por completo lo que decía. Por supuesto, no hubo voto de extranjeros, se mantuvo los 18 años, pero no se dieron las cualidades que se buscaba en ese momento. Entre un acuerdo entre el senador Carlos Pellegrini y el ministro del Interior, se quita la condición de voto secreto para que la condición del voto sea público. ¿Para qué servía? Votos a diputados, votos a electores para senador nacional por la capital federal y la candidatura de presidente y vicepresidente de la Nación.
Una de las cosas positivas de esta reforma permite, por la circunscripción, que ingrese por primera vez un diputado socialista, que es Alfredo Palacios, a la Cámara de Diputados. Se sanciona la ley 4161, paradoja de la vida, Presidenta. Primer ley de los comicios o primera ley electoral lleva el mismo número con la cual quisieron proscribir al peronismo en 1956, la Revolución Fusiladora. ¿Qué decía en aquel momento el diputado Carlos Gómez de Santa Fe? Dice, uno de los mayores males de nuestras instituciones políticas reside en la universalidad del sufragio. En un país en el que abundan los analfabetos no se puede sostener el derecho al sufragio universal. ¿Cuál era el pensamiento entonces? Si hay una cantidad importante de analfabetos, esos no piensan, y si no piensan, córralos. Nosotros vayamos por los que pueden pensar, porque ese voto calificado garantiza que somos entonces una masa crítica muy chica la que elige en ese universo definitivo. Decía el diputado Carlos Isidoro por Buenos Aires, que sean muchos los que elijan no es indispensable. Toda elección es una comedia, lo que conviene es que los actores sean los más conscientes posibles. El objetivo era una discriminación, pero por lo positivo. Y decía él, prefiero un mendigo inteligente a un rico incapaz. Esta reforma duró poco, porque una vez que gana la fórmula Manuel Quintana Figueroa Alcorta, al poquito tiempo cambian las dos leyes electorales y volvemos a la vieja ley de leístas y no hubo ningún cambio en adelante. Hasta 1910. El 12 de junio de 1910 gana la elección, o es elegido por el colegio electoral Roquens Espeña, Victorino de la Plaza como fórmula. El presidente Roquens Espeña estaba en Europa, vuelve, digamos, con alguna celeridad, y pacta dos reuniones que se hacen en la casa de Manuel Paz el 2 de octubre de 1910, un diputado nacional. ¿Con quiénes son las dos reuniones? Por un lado con Figueroa Alcorta, presidente de la Nación, por otro lado con el caudillo de la oposición, don Hipólito Yrigoyen. Y llegan a un acuerdo. Yrigoyen abandonaría, ese es el planteo, la vía revolucionaria para tomar el poder, garantizaba que si se cumplía el pacto iba a elecciones generales, con la Unión Cívica Radical. En 1898 había disuelto el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical y como contrapartida Roquens Espeña enviaría una nueva ley de comicios al Congreso para su tratamiento. Los dos logran su objetivo. Sáenz Peña envía el proyecto la ley de sufragio al Congreso de la Nación y lo envía a su ministro de Interior, Indalecio Gómez, para que sea el que reexplique, el que demuestre hacia dónde se quería ir con ese punto. Yrigoyen consigue datos muy inteligentes, porque sabía que así no se podía construir un país de ninguna manera. Entonces lo que buscaba era un padrón que enrolara a todos aquellos que tenían que hacer el servicio militar a los 20 años. Enrolaba, y al enrolarlo había un criterio responsable de que los hombres, solamente era masculina la ley, estaban todos comprendidos en ese padrón para ser utilizados o para que ellos pudieran participar de las elecciones a futuro. Cosa que no satisface a Roquens Espeña, lo dijo mi compañero el senador Cabral y compañero del Instituto de Revisionismo Histórico. ¿Por qué dice Yrigoyen que él sostiene a rajatabla que tienen que estar los de 18 años? Lo dijo el senador Cabral, porque él reconoce que en la revolución ya de 1890 y de 1893, las dos revoluciones radicales, la de Hipólito Yrigoyen y la de Androl, en las dos participaron muchos los jóvenes. Muchos los jóvenes. En las revoluciones o en las tres provincias más importantes. La primera revolución se produce de mano de Hipólito Yrigoyen el 28 de julio de 1893 en San Luis. ¿Sabe cómo se llama el revolucionario? Teófilo Sá. Fue gobernador de la provincia de San Luis después. La segunda provincia es la provincia de Santa Fe, de la mano de Mariano Candioti, y la tercera es la provincia de Buenos Aires, de la mano de Hipólito Yrigoyen. Con lo cual, el planteo de Hipólito Yrigoyen era muy claro. Tenía mucho por decir al respecto, tenía mucho por defender al respecto. ¿Qué dice Indalecio Gómez? Dice, no es posible educar al pueblo y al mismo tiempo negarle el derecho a votar. Es menester que vote y que concurra a la formación de gobierno. Era una cabeza de alguien que creía que un país tenía que comenzar por el primer lugar, que era la posibilidad de elegir, que podían ser dominados porque no leyeran, por ese tipo de situaciones que se estaban denunciando en ese momento. Era mucho peor que pretendieran educarlos primero para después darle la oportunidad, porque nunca iba a ser su gobierno, va a ser el gobierno de cualquiera. Y qué sé yo si esos cualquiera van a querer educarlos en algún momento para que pudieran participar.
Decía el diputado por Córdoba Gaspar Ferrer, actualmente tenemos en estado analfabeto a más de 2/3 de la población. ¿Se hallan en condiciones de poder ir a depositar su voto obligados por ley? Y concluye, la inmensa mayoría de los ciudadanos no se halla en condiciones de votar por falta de conocimiento y preparación. ¿Qué decía el diputado por la provincia de Buenos Aires, Marco Aurelio Avellaneda? Preste atención en qué universo ubica a las mujeres. Dice, no votando a las mujeres, ni los niños, ni los indignos, ni los incapaces, vuelvo a repetir, no votando a las mujeres, ni los niños, ni los indignos, ni los incapaces, no se puede tachar de inconstitucional una ley que impida que voten los analfabetos, que venga a calificar el voto. En todos los casos vemos una profunda vocación de impedir el voto universal. A lo que le contesta Indalecio Gómez, que seguramente no sé si era su formación política, pero es la discusión que ellos habían tenido con el Hipólito Yrigoyen y lo necesitaban quieto, no revolucionario, quieto, a elecciones. De hecho, termina ganando en 1916, pero quieto, no revolucionario, dice, la opinión del Poder Ejecutivo es que el voto sea dado por los componentes. Hay dos formas de llegar a ello, educar al elector para que se haga competente o excluirlo. El Poder Ejecutivo, no era el Poder Ejecutivo, era el acuerdo entre Roque Sáenz Peña y Hipólito Yrigoyen, decidió educar al elector. El Poder Ejecutivo considera que la Constitución Nacional quiere que el pueblo elija sin distinción de capacidad. Presta atención, 1912, por favor, Presidenta, hace 100 años de este tema. Entonces dice nuestro ministro de Educación en los días que estuvo con nosotros, en 1914 solo el 56% de los niños estaba escolarizado, solo el 3% de los adolescentes de 13 a 18 años estaba escolarizado y hoy discutimos si el 82% es poco. Cuando se discute el voto femenino, la 13.010 de 1947, tomé pedacitos de cosas que me parecían que eran perlas y lo muestro como tal, no pretendo hacer otra cosa. Decía el diputado Manuel González Graña Echeverri de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora de Córdoba, que era el miembro informante del despacho de la mayoría. La verdadera, me parece una expresión fenomenal, la verdadera democracia se cumplirá cuando todos los habitantes del país, a partir de la suficiente instrucción que el Estado habrá de impartir, intervengan con perfectos conocimientos en los asuntos cívicos, sin distinción de sexos y sin más restricción de edades que las que surjan del referido mínimo de instrucción. Impecable. Suscribible 50 o 60 años después. En ese momento el 20% de las mujeres mayores de 30 años eran analfabetas y el 14% de los varones. En la primera elección presidencial en la que votaron las mujeres, el voto de la mujer más o menos acompañó el voto del masculino, más o menos. No hubo ninguna cosa de la cual asustarse ni ponerse loco. Estamos buscando estas cosas de abajo, turbias, grises. La verdad que hoy la escuchaba la senadora Morandini, porque en quien tengo un enorme respeto, pero la verdad, ya uno se siente un poco cansado que lo agravien todos los días, porque sacamos 54 o 11%, somos malos, somos sucios, somos chorros, somos drogadictos, todo tenemos. No hay mal que no tengamos, las 10 plagas juntan, están todas con nosotros, y tenemos la culpa por tener 54,11%, no está bien, Presidenta, no está bien. Tiene todo el derecho del mundo de decir lo que se le ocurra, yo también. Con lo cual quiero decirlo, no me puedo quedar la boca callada, no está bien que cada vez que tenga la oportunidad nos restregue por la cara las condiciones éticas de los otros y las malas condiciones de nosotros. No estoy de acuerdo con eso. No es verdad. Ya pasaba en otras épocas con esto. Victoria Ocampo hacía campaña para el voto en blanco y sacaron 60.000 votos en aquella oportunidad. Entonces, senador, la senadora Morandini le pide No, prefiero terminar, Presidenta. Después, en todo caso, porque si no, cortamos la elección y no. La sociedad argentina siempre participó en política y lo comentábamos en las propias audiencias públicas. Desde el final del siglo XVIII, el trabajo siempre fue el mismo, y desde finales del siglo XIX mucho más fuerte todavía la presencia. Lo decía el propio ministro de Educación cuando citaba el caso de Juvenilia, que el objetivo que muestra en definitiva Juvenilia de la mano de Miguel Canero no era otra cosa que derrocar al rector del colegio, no buscaba ninguna otra cosa. La revolución fusiladora disolvió la UES. En 1958, con la discusión entre laica y libre, los chicos de las escuelas primarias llevaban brazaletes violeta. Hubo más de 10.000 personas frente al Palacio Pisurno. Siempre hubo una discusión de esta característica. Entonces, tomando los datos que nos vertieron los funcionarios que vinieron a charlar, el padrón sería de 1.415.195 varones y mujeres. De un total del último padrón de 28.916.183, va a ser
la incorporación mucho menor al 4,5%. No puede producirse ningún impacto de ninguna característica. Entonces no hay, por Dios, terminemos con este tema de ponernos a buscar a dónde está la mala fe de los que están generando un proyecto de esta característica. De esa población asisten a la escuela el 88% de los jóvenes de 16 años y el 73% de los jóvenes de 17 años. Pero en algún momento el 100% fue a la escuela. En algún momento el 100% fue a la escuela. Por supuesto, podrán elegir, no se ha elegido, lo explicó el doctor Tulio, eso de lo que significa la participación activa y la participación pasiva. Nuestra Constitución no es reformada, no podemos darle la oportunidad que seguramente en algún momento, ya en los próximos 100 años, se va a modificar la Constitución y preverá seguramente la posibilidad de que también puedan hacer ese tipo de participación. Y concretamente, hemos propuesto una ley con las modificaciones que ya las explicó la senadora Corregido. No quiero ponerme tedioso con artículo por artículo porque creo que es innecesario, ya se han dado los datos eso. Solo necesitaba reivindicar ese punto. Uno miraba en estos días y aparecían, no lo entiendo el tema, pero el presidente de un partido muy importante decía, lo estamos analizando, nos parece otra maniobra, a los 16 años es arbitrario, ¿por qué no a los 15? ¿Por qué tiene que ser a los 16? Nada más que por eso. El 11 de septiembre en Diario Popular la misma persona dice, buscaremos consenso para un proyecto alternativo para contrarrestar los fines exclusivamente electoralistas que atribuye a la iniciativa del senador Aníbal Fernández. El 12 de septiembre mi amigo Juan Pedro Tunesi dice, el proyecto de Aníbal Fernández es poco serio. Vamos a impulsar un proyecto, hay que buscar la conveniencia del chico, no del adulto. Esto huele a mucha especulación. Dos legisladores, que no sé si son de esta Cámara o de la otra Cámara, pero no viene al caso. Uno dijo en la radio Milenio el 18 de septiembre, tiene que haber unidad de acción y se puede clarificar con un proyecto alternativo. Lo importante es no acompañar el proyecto de Aníbal Fernández. El 19 de septiembre, América 24, con Gustavo Silvestre, un legislador que no sé si es de acá o de la otra Cámara, pero no importa, dice, al proyecto de Aníbal Fernández decimos no, vamos a elaborar nuestra alternativa, no nos oponemos al voto joven, lo daremos a conocer a su tiempo. Presidenta, hemos llegado a un punto en donde demostramos que el objetivo es un proyecto en serio, que le haga bien, que le reconozca el derecho intrínseco que los jóvenes de 16 y 17 años tienen. Hay varias propuestas de modificaciones. Una la ha hecho pública el senador Roldán. Nosotros estamos de acuerdo en sacarlo. Lo vamos a corregir eso, senador. No hay problema. Hay otras propuestas de la senadora Escurero que por un principio de honestidad intelectual voy a dejar que ella las proponga y después vamos a decir nosotros la opinión que tenemos, que en líneas generales coincidimos con su planteo. Con lo cual, seguimos con los brazos abiertos a ver cómo hacemos el mejor proyecto que nos sirve para todos. El objetivo tiene que ser ese. Decía alguno de los chicos que expuso en la audiencia pública, hemos escuchado trogloditas que se oponen al proyecto en tratamiento haciéndonos pasar por tontos, incapaces de decidir políticamente nuestro destino. Escuchamos en las audiencias públicas más de una de estas repeticiones, más de una. Otra decía, reclamamos el derecho de elegir porque queremos ser artífices de nuestro propio destino. Si lo comprendieran a Juan Perón, sabrían que precisamente luchó para que seamos artífices de nuestro propio destino, pero no instrumento de la ambición de nadie. ¿Por qué no le plantearon estas dudas a Darwin Pasaponti, que hoy, 17 de octubre, día de la lealtad del peronismo, se cumplen 67 años que lo mataron de un tiro frente a la prensa, por reivindicar la libertad de Juan Perón? ¿Por qué no se lo explicaron a él? Con 17 años lo mataron. ¿Por qué no se los dijeron a Claudia Falcone, que con 16 años se la llevaron la noche de los lápices y se desapareció? ¿Por qué no se lo plantearon a la madre de Juan Cabandía, que tenía 17 años embarazada y se la llevaron a la ESMA para parir y después darle el pibe a un inescrupuloso de los que tantos que hemos visto en esta vida? ¿Por qué no se lo plantearon a Mariano Ferreira, que a los 13 años militaba en el Partido Obrero y le pegaron un tiro por ir a reclamar un derecho de los trabajadores? Con razón o sin razón, no importa, reclamaba un derecho. ¿A quién le estaba haciendo daño? ¿Por qué no le preguntan a los estudiantes chilenos que si bien nosotros no tenemos nada que hacer en un Estado soberano, yo voy a seguir siendo solidario, porque sigo creyendo que los que tuvimos la oportunidad, en el caso mío, de tener 2 carreras universitarias porque me los paga el pueblo argentino, reivindico para cualquiera de ellos el mismo derecho. Con lo cual, no tengo ninguna intención de ninguna característica en frenar ninguna de estas cosas. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Es uno solo. Hay derechos intrínsecos a las personas de 16 y 17 años, mujeres y hombres, que creo yo que nos hemos olvidado, se ha olvidado durante mucho tiempo
este Congreso y que tiene la responsabilidad de sacarlos a flote y ponerlos arriba de la mesa para que se traten de una vez por todas y se reconozcan como tales. Si hoy nos vamos de acá con el voto afirmativo, Presidenta, habremos cumplido con una de nuestras obligaciones. Hay mucho por hacer, nunca nadie dijo otra cosa, pero yo sí sé que hace mucho que venimos haciendo muchas cosas y esta es una de las tantas que le estamos debiendo a la sociedad y que mi objetivo, el de la senadora Corregido y seguramente el de todo nuestro bloque y por lo que escucho, el de muchas señoras y señores senadores en esta casa, podremos presentarlo a la sociedad con todas las ganas que hemos hecho porque creemos que habemos cumplido con nuestra obligación. Si es así, bienvenido sea y que Dios nos bendiga. Gracias por todo. Señor